Sean todos bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy les traigo a los maestros de secundaria, específicamente los maestros del primer ciclo de secundaria, les traigo una plantilla automatizada. Esta plantilla automatizada está acorde con el nuevo registro de grado que se estará utilizando a partir de este próximo año escolar 2023-2024. Esta plantilla, ¿de qué está constituida? De lo siguiente. Tiene aquí apellido y nombre de los estudiantes. Los apellidos, recuerden, van en orden ascendente de la A hasta la Z. Tenemos aquí un conjunto de 4 competencias. Esta competencia se refieren, las 4 competencias aquí mencionadas se refieren a las 7 competencias fundamentales. El grupo 1, por ejemplo, es la competencia comunicativa. El grupo número 2 son las competencias pensamiento lógico, creativo y crítico y competencias resolución de problemas. Y así se sigue con las demás. Estas 4 competencias, si ustedes observan en su registro, vamos a buscar la página 130 en su registro, estas son las competencias, estos son los recuadros. Fíjense que en la plantilla yo tengo titulado competencia número 1. Esta se refiere a esta primera competencia que aparece aquí. Bien, la competencia número 2 a esta que están aquí. Y así podemos observar en la página siguiente la competencia número 3 y la competencia número 4. Entonces, si observan en el nuevo registro, cada periodo hay una recuperación. Esto en cada una de las competencias. Esa parte también la tenemos aquí, observen. P1, RP1, recuperación del periodo 1 significa. Ya luego que están las 4 competencias, ¿verdad? Tenemos esta parte al finalizar aquí, que habla sobre el promedio de competencia específica y están aquí titulados promedio de la competencia 1, promedio de la competencia 2, 3, 4. Fíjense esta parte que dice PC1 significa promedio de calificaciones de la competencia número 1. Y esa parte, si observan en la plantilla, es esta que está aquí. Fíjense, promedio de competencia PC1 hace alusión a esta que está aquí. Y luego del promedio de competencia, algo que destacar es que ya en este nuevo registro no se va a estar promediando por periodo, sino por competencia. Entonces, al final ya del promedio de competencia específica tenemos calificación final, que es esta columna que está aquí, que la tengo de forma abreviada, C.F. Eso significa calificación final. Bien, hasta ahí vamos bien. Ya esta parte vamos a ver calificación completiva. Esto se encuentra en la página 149 de su registro. Esta página 149. Aquí ya se debe de colocar nuevamente la calificación final que usted colocó. En este caso yo no creé otra columna nuevamente porque ya la calificación final usted la toma de aquí y la coloca nuevamente en el registro en esta parte. Y ya luego se encuentran los procesos de prueba completiva y prueba extraordinaria, que vienen siendo esta columna que están aquí. Calificación completiva, calificación extraordinaria. Luego de eso tenemos, según el registro, calificaciones especiales. Y esto es lo nuevo que agregaron al registro de grado. Miren, estas calificaciones especiales tienen como objetivo
brindarle una oportunidad al estudiante. ¿Pero qué tipo de estudiante? Bueno, los estudiantes que al finalizar las pruebas extraordinarias se le quedaron una o dos asignaturas. Entonces, esos estudiantes que se le quedaron una o dos asignaturas tienen derecho a participar en las pruebas especiales. Dichas pruebas especiales, según lo que dice la ordenanza, se debe de dar en los primeros 15 días del próximo año escolar. Algo que yo no estoy de acuerdo con que se dé ese proceso a inicio del año escolar siguiente. Entiendo que eso debió de darse antes de finalizar el año escolar y no a inicio de otro. Estas calificaciones especiales que ven aquí se compone de ¿qué? De la calificación final más la calificación especial que se coloca aquí. Esta columna es la que tenemos aquí, si se fijan. Calificación especial. Y por último tenemos la situación final en la asignatura. A de aprobado y R de reprobado. Que tengo también una observación que hacer con respecto a esto. Pero se lo voy a mostrar más adelante. Bien, entonces vamos a mostrar cómo es el llenado de esta plantilla. En primer lugar debemos de colocar los nombres. Aquí en este caso voy a colocar de apellido María. Fíjense, la plantilla entonces, lo primero que hay que agregarle es apellido y nombre, ordenado alfabéticamente por apellido. Y luego vamos a ir completando las competencias. Por ejemplo, miren, estos recuadros son los que ustedes van a llenar. Vamos a empezar primero por la estudiante Maribel Rosario Francisco. En este caso, en la competencia 1, una vez finalizado ya el periodo 1, usted debe de plasmar la calificación que cada estudiante sacó en cada competencia en el periodo número 1. Vamos a decir que Maribel en el periodo número 1 sacó 77 en esta competencia, en esta sacó un 50, en la tercera competencia, sacó un 65 y en la cuarta competencia, vamos a mostrarle aquí, sacó un 70. Bien, si ustedes se fijan, Maribel, la competencia número 1, ella logró alcanzar un puntaje mayor que 70 puntos, que es lo que se requiere. Sin embargo, si ustedes observan aquí, en la competencia número 2, en el periodo número 1 obtuvo un 50. Por tanto, ella va a participar en el proceso de recuperación del periodo 1 de esa competencia, al igual que en la competencia 3. Bien, entonces aquí tenemos que recuperar esas dos competencias de la estudiante Maribel. Imaginémonos entonces, bien, vamos a explicar esto. ¿En base a cuánto punto debo de evaluar a Maribel en la competencia número 2 en el periodo 1? Ustedes deben de evaluar en base a los puntos que le faltan para llegar a 100, tomando en cuenta la calificación del periodo número 1. Como ella tiene 50, para llegar a 100 faltan 50 puntos, usted va a evaluar en base a 50 puntos. Si, por ejemplo, de esos 50 puntos, ella le saca 20 puntos, entonces esos 20 usted debe de sumarlo con el 50 que está aquí. 20 más 50 son 70. Y plasma el 70 aquí. Bien. Observen también el mismo ejemplo con el mismo periodo, pero en la competencia número 3. Como tiene 65, yo voy a evaluar ahora en base a 35 puntos, porque 100 menos 65 da 35. Entonces, de esos 35, si ella me sacó
vamos a decir un 3, ese 3 yo lo voy a sumar con la nota del P1 con 65 y me da 68. Y ya ahí finalicé ya de colocar la nota del P1 y su recuperación. Fíjense que como ella en el P1 tuvo 65 y en la recuperación tuvo 68 en la competencia 3, entonces como resultado final del periodo número 1 se debe de tomar esta nota, la 68. Ella tuvo en el periodo 1 como resultado final un 68. Ahora bien, le voy a explicar una situación aquí. Por ejemplo, en caso de que yo me equivoque sin querer y yo dije que sacó un 3 de 35 aquí y yo intento ponerle el 3, la calificación 3. O sea, se me olvidó sumarlo con el 65. Si yo intento introducirle el 3, me va a salir un error. Un error que va a ser producto de varias causas. Una de ellas es que el estudiante haya aprobado el P1, en este caso no fue esa. No esté colocando un número entero mayor o igual a la nota del P1. En este caso, fíjense que no estoy colocando un número igual o mayor a 65. Estoy colocando un número menor de 65, que es 3. Entonces, esta es la causa por la cual sale ese error. Por tanto, si yo introduzco nuevamente la calificación de 68, sí me va a permitir. Entonces, ese mismo proceso usted debe de hacerlo con cada uno de los estudiantes en su registro. Fíjense aquí. Vamos a mostrarle la página 130. Fíjense, en su registro, en cada una de las competencias, usted debe de hacer ese proceso. Colocar P1 y luego su recuperación. Esta plantilla tiene la ventaja de que le va indicando qué estudiante requiere de recuperación, que es cuando el cuadro está en amarillo. Y ya usted sabe que cuando el cuadro está en amarillo, usted debe de plasmar o darle al estudiante una recuperación. Si el estudiante, por ejemplo, en esa recuperación usted va a evaluar en base a 50, ¿verdad? Que le falta para llegar a 100. Si el estudiante sacó 0, entonces ese 0 usted lo debe de sumar con 50 y ese resultado lo coloca aquí. 0 más 50 es 50. Entonces el estudiante no logró nada cuando se le dio la oportunidad. Bien, entonces ese mismo proceso es el que usted debe de hacer con cada uno de los estudiantes en el primer periodo. Luego, esta plantilla, ¿verdad? Cuando usted finalice el primer periodo y cuando ya esté finalizando el segundo periodo, entonces usted debe de empezar a completar el periodo número 2 en cada competencia y así sucesivamente hasta llegar al último periodo. Bien, aquí podemos observar ya la plantilla completa con la nota en cada periodo y su recuperación de cada una de las competencias. Si se fijan, está completa. ¿Falta algún número? No, porque no me aparecen recuadro en amarillo. Sí me aparece un recuadro en amarillo. Vamos a poner aquí. Si aparece un recuadro en amarillo, entonces debo de tener en cuenta que esa nota la debo de completar. Aquí voy a colocar 67. Entonces, ¿qué usted no puede hacer en la plantilla? Mire, usted no puede venir, colocar la nota del periodo número 3 y la recuperación y venir y borrar la nota del periodo 3. ¿Por qué? Porque entonces va a quedar plasmada la nota de recuperación cuando usted no ha dado. Entonces, lo ideal es que usted borre la nota de recuperación, introduzca nuevamente la nota del periodo número 3, vamos a ponerle 34, y ya como ese estudiante pasó a recuperación, aquí colocamos la calificación que sacó en recuperación, sumada con el resultado final. Aquí, si ustedes observan este ejemplo, yo voy a evaluar
en base a lo que le falta para llegar a 100. Como tengo 34, voy a evaluar en base a 66 puntos. Si de esos 66, él me sacó solamente 6 puntos, ese se lo sumo con el 34 y eso me da 40. Y ya esa es la nota final del periodo número 3. Fíjense, entonces, una vez usted llene ya las 4 competencias en cada uno de los periodos, vamos a irnos aquí. Fíjense, sin la necesidad de usted calcular de forma manual los resultados de cada competencia, aquí ya me lo arroja. Ya me lo arroja automáticamente esos resultados. Simplemente usted en su registro, vamos a ver, aquí está el promedio de la competencia. Cuando usted complete toda esta casilla, en su registro va a completar tal cual le aparecen aquí los resultados. Ojo, estos resultados son redondeados, se redondea a un número entero. En el registro lo explica, en algunos casos, con números decimales, pero las orientaciones que nos dieron fue de que se debe llenar con números enteros. Entonces, una vez usted plasme esto, que es lo que se encuentra aquí en el registro, vamos a ver la calificación final. Fíjense que me arrojó ya la calificación final de cada uno de los estudiantes. En el caso de Maribel Rosario Francisco, ella promovió, vamos a decir que esta plantilla es de la asignatura de español. Entonces, ella promovió la asignatura de español porque obtuvo una calificación final mayor que 70 puntos, que fue de 75. Sin embargo, Rosa y Elena María obtuvieron en la calificación final una calificación menor de 70. Por tanto, ellas, estas estudiantes, van a participar en las pruebas completivas que se muestran aquí. Sin la necesidad de usted buscar el 50%, ya me lo arroja el programa automáticamente. El 50% de la calificación final, o sea, de 58 es 29, de 62 es 31. Ya, como me lo marca en amarillo, esto quiere dejar dicho que debo de colocar una calificación de 0 a 100. Algo que decirle, una nota aclaratoria, es que cuando usted introduce un número 0 aquí, lo sigue marcando en amarillo, pero eso no hay problema. Lo importante es que el recuadro no quede así, no quede sin un valor. Entonces los valores 0, esto me lo marca como quiera en amarillo. Entonces, vamos a mostrarle un ejemplo de este estudiante, de Rosa, que en la prueba completiva de español, vamos a decir que sacó un 56 de 100. Usted aquí va a evaluar en base a 100 puntos. Sacó un 56, ya aquí automáticamente me arroja el 50% de 56 y aquí ya me sale la calificación completiva final, que es la suma de este 29 más este 28, suma 57. ¿Qué sucedió con ella? Bueno, en este caso, esa estudiante va a participar en prueba extraordinaria porque la calificación completiva fue menor que 70 puntos. En el caso de Elena María, vamos a decir también que ella sacó una calificación menor. En este caso sacó 60. A ese 60 le sacamos el 50% y me arroja 30. Y ya esta suma de 31 más 30 me da 61. Entonces, ese estudiante también va a participar en las calificaciones extraordinarias. ¿Por qué? Porque no llegaron al mínimo requerido para pasar, que es 70 puntos. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo le coloco entonces una calificación? Vamos a decir que sacó 80. Fíjense que automáticamente ya me dice que esa estudiante, Elena María, aprobó esa asignatura. Ya ella no va a participar en las calificaciones extraordinarias y el resultado no se me refleja aquí. Entonces lo voy a dejar como estaba para ilustrar
un poco más de ejemplo. Ya. Entonces, como estas dos estudiantes van a participar en las pruebas extraordinarias, aquí evaluamos nuevamente en base a 100 puntos. Si evaluamos en base a 100, vamos a decir que ella sacó 56 y Elena sacó un 59. Fíjense qué sucede aquí. Miren, en las pruebas extraordinarias, Rosa sacó 56 y Elena María Ureña Zapata Ureña sacó un 60. Por tanto, la estudiante en las pruebas extraordinarias no promovieron. Ahora bien, vamos a mostrarles lo que viene a continuación. Ustedes deben de prestar total atención a esto. Y es con relación a la calificación especial. Miren, esta parte de calificaciones extraordinarias y completivas se encuentra en el registro. Vamos a ver la página 149. Fíjense así, completiva y extraordinaria. Ahora, ¿qué sigue después de completiva y extraordinario? Siguen las calificaciones especiales. Ahora bien, ¿cuáles estudiantes entran a esa evaluación especial? Aquellos estudiantes que se les quedaron una o dos asignaturas después de las pruebas extraordinarias. En este caso vamos a ver, miren, aquí yo le agregué una columna adicional. Esta columna adicional le va a servir para saber qué estudiante le corresponde una calificación, una prueba especial. Entonces aquí lo único que ustedes van a colocar es la cantidad de materias reprobadas después de usted dar los extraordinarios. Por ejemplo, imaginémonos que Rosa Santiago Pérez, primero, tiene la asignatura de español reprobada, tiene una asignatura, ¿verdad? Ahora, imaginémonos que también se le quedó matemática y también se le quedó inglés. En este caso se le quedaron 3 asignaturas. Aquí entonces voy a colocar el número 3, que fueron la cantidad de materia que se le quedaron, 3. En el caso de Elena María Zapata Ureña, vamos a decir que solamente se le quedó la asignatura de español. Entonces, en este caso se le quedó una únicamente. Si no se le quedó, si al primero, por ejemplo, miren, a Maribel no se le quedó la asignatura y yo intento colocarle una nota, no me va a permitir, porque esta columna se va a aperturar cuando el estudiante haya reprobado en las pruebas extraordinarias. En este caso, miren, como la estudiante Rosa Santiago Pérez reprobó 3 asignaturas, ella ya no tiene más oportunidades. Es decir, que ese estudiante va a reprobar esa asignatura y por tanto va a reprobar el grado. ¿Por qué? Porque se le quedaron más de 2 asignaturas luego de agotar este proceso. En ese caso ya no tiene derecho a participar en las evaluaciones especiales. En el caso de Elena María Zapata Ureña, a ella se le quedó solamente una asignatura, que fue específicamente la de español. Y todas las demás vamos a decir que la promovió. Las 8 asignaturas restantes la promovió. En este caso ella tiene derecho a una evaluación especial que se le dará en los primeros 15 días del próximo año escolar. Esa calificación especial se le dará, la calificación que saque se le pondrá aquí, en esta casilla. Ahora bien, ¿en base a cuántos puntos usted debe de evaluar? En base a los puntos que le faltan para llegar a 100 de la calificación final. Como la calificación final fue de 62, vamos a comprobarlo. Mírenla aquí, la calificación final, 62.
Entonces, lo que le falta para llegar a 100 son 38 puntos. Si usted resta 100 menos 62 da 38. Por tanto, usted va a evaluar ahora, en esa evaluación especial, va a evaluar en base a 38 puntos. Si de esos 38 puntos, la estudiante logra sacar, vamos a decir, un 10, el 10 lo deben de plasmar aquí en esta casilla y aquí saldrá ya sumado esa calificación especial. En este caso, el estudiante logró 72, por tanto, ese estudiante aprobó esa asignatura. Entonces, ya aquí al final, en situación final, en la asignatura, le saldrá ya la calificación final. Por ejemplo, en este caso de la primera estudiante, como ella promovió en la calificación final de 75 puntos, por tanto aquí le va a salir en aprobada el valor de 75. Como Roselena reprobó en calificación extraordinaria y no tuvo más oportunidad en especiales debido a que se le quedaron más de 2 materias, entonces la estudiante reprobó y esa calificación extraordinaria es la que se coloca aquí en la situación final en la asignatura. Y como la estudiante Elena María participó en las evaluaciones especiales, entonces esta suma de estas dos se debe de colocar aquí en este recuadro, situación final en la asignatura. Bien, entonces, como ustedes pueden observar, ya este es el proceso que se realiza durante el año escolar con el registro de grado. Llámese esta parte de la plantilla que deben de llenar. Ya con esto ustedes finalizan y hay otra parte atrás en el registro, vamos a ubicarla, que se refiere a la acta final del nivel secundario, donde usted debe de plasmar los apellidos y nombres de los estudiantes y en cada asignatura las calificación final, la completivo, la extraordinario y la especial. Esto es una especie de sábana. Podríamos decir, esto es un resumen de la calificación de cada uno de los estudiantes en los distintos procesos. Entonces, esas casillas deben de completarlas una vez completen todos los maestros las calificaciones completiva, extraordinaria, calificación final y hayan ya puesto en su registro la evaluación en cada periodo, en cada una de las competencias. Ahora bien, vamos a observar esta parte de aquí, miren, que es donde yo no estoy de acuerdo. Le dije que las calificaciones especiales deberían de ser antes de finalizar el año escolar. Eso es algo que yo estoy de acuerdo que se haga antes de finalizar el año escolar. Ahora bien, con relación a las calificaciones especiales, si ustedes se fijan, según lo que dice el registro es que estas dos casillas usted la debe de sumar y el resultado colocarlo aquí. Entonces ahí yo no estoy de acuerdo porque aquí habla es de situación final en la asignatura, si el estudiante aprobó o reprobó. Y como se hacía antes, simplemente en esta columna se realizaba un cotejo para indicar que el estudiante aprobó esa asignatura o reprobó. Entonces, según las orientaciones que nos han dado, es que debe de ir así, de que en aprobado, si el estudiante aprobó, debe de ir nuevamente la calificación, lo cual no estoy de acuerdo. Lo que debieron de hacer aquí fue lo siguiente. Por ejemplo, si el estudiante ya en la calificación especial tuvo un 62 y sacó un 10, ese 10 más 62 da 72. Ese resultado debieron de plasmarlo únicamente aquí en la calificación especial, que es donde habla de evaluación especial. Aquí no menciona evaluación especial. Esto es como yo venir y decirle a ustedes
que esta es la evaluación completiva, y el resultado de la evaluación completiva me lo coloquen aquí en esta columna. Esto fue básicamente lo que hicieron, que el resultado de aquí lo pusieron aquí en la situación final, donde situación final, su nombre lo dice bien claro. Ahí no habla de calificación final en la asignatura, ahí habla de situación final en la asignatura, que es donde se coloca el cotejo. Y para eso le voy a mostrar la segunda versión que yo creé de la plantilla, donde sale con esos ajustes. Miren, si ustedes se fijan, de esta manera es que yo le digo a ustedes que debería de ir. Por ejemplo, en la calificación especial, el estudiante logró un 62 aquí. Usted va a evaluar ahí en base a 38 puntos, ¿verdad? Si de esos 38, el estudiante le sacó, vamos a decir, un 6, ese 6 usted lo suma con 62 y coloque el resultado aquí de 68. 62 más 6, 68. Y ya esta parte aquí, situación final en la asignatura, como no me habla a mí de calificación, yo voy a colocar la situación final, que es con un cotejo si aprobó y un cotejo aquí si reprobó. En este caso, esos estudiantes, los dos últimos, ellos reprobaron esa asignatura. ¿Por qué? Porque sacó en la calificación especial un 68. Y aquí, como se le quedaron 3 asignaturas, no tiene derecho a participar en la evaluación especial. Por tanto, esa asignatura aquí fue reprobada. Entonces entiendo que de este modo es que debe de llenarse el registro, no del modo que indica el registro de grado, que se lo voy a mostrar aquí. Fíjense, este es el ejemplo que propone los que elaboraron el registro, en donde tampoco, aunque esto fue aclarado y nos orientaron de que esos números deben de ser enteros, pero a modo de ejemplo debieron también colocarlo en números enteros y no con decimales, porque eso tiende a confundir. O sea, utilizar tanto números enteros como números decimales, al final el maestro puede confundirse y colocar sin querer la calificación con números decimales también. Entonces entiendo que desde este ejemplo debieron inmediatamente redondear ese resultado, de redondearlo a 33 y así sucesivamente. Aquí podemos observar, miren, si ustedes se fijan, en el ejemplo que da el registro, este valor está mal calculado. Fíjense, la calificación es de 64. El 50% de 64 viene siendo 32, no 31.8. Entonces aquí ellos fallaron, hicieron los cálculos mal ahí. Pero como le dije, se nos orientó a los maestros de que este valor y todos los valores en el registro se coloquen números enteros, redondeados. Bien, entonces esta es la parte ya de la plantilla. Lo que deseen obtener esta segunda versión pueden escribirme si en su centro, si los técnicos de su distrito le dicen que sí, que es de esta forma que se deben de llenar. Sin embargo, si las orientaciones que le dan es que lo llenen de esta forma, pues yo le voy a compartir el archivo también así, de esta forma. Bien, entonces, para usted obtener la plantilla, el archivo de Excel, usted debe de tener como requisito lo siguiente: tener instalado desde el Office 2010 en adelante. Puede ser el Office 2016, 2010, el 2000, creo que hay un 2013, 2019, o el Office 365 que trae la laptop del gobierno, la de República Digital. Entonces, ese es uno de los requisitos. Como opcional, también deben de instalar un tipo de letra que yo también se lo estaré compartiendo, que es este tipo de letra que se llama Gotham Black. Esto, al momento de usted querer o tener la plantilla, yo se la puedo facilitar.
Ahora bien, los datos que usted debe de enviarme. Usted debe de enviarme, si a usted le interesa, usted debe de enviarme un archivo de Excel donde aparezcan los apellidos y nombres de los estudiantes, tal y cual aparece en el registro de grado. Una vez usted me envíe esos datos, entonces yo le trabajo para elaborarle la plantilla con todos los nombres de los estudiantes. Además de eso, debe de decirme el grado y las asignaturas que imparten para proceder a crear lo de todas las sesiones. Por ejemplo, si usted da español en 4 cursos, usted debe de enviarme el listado de esos 4 cursos de los estudiantes. Si usted da clase de español en un primero A, aquí yo le voy a poner en la plantilla primero A español y se la voy a configurar cada uno con esos nombres. Entonces, lo siguiente, déjeme ver. Ok, bien. La plantilla, una vez usted quiera obtenerla, tiene una fecha de vencimiento. La plantilla en este nuevo año escolar se va a vencer en el mes de septiembre del año 2024. O sea, prácticamente es un año que tiene de vigencia. Una vez ya vencido ese plazo, le aparecerá un mensaje en su pantalla de que debe de renovar la licencia. Y si usted quiere obtener nuevamente la plantilla para el próximo año escolar, usted debe de escribirme. Con relación al costo de la plantilla, eso va a depender de la cantidad de sesiones que usted dé clase. Entonces, si usted quiere comunicarse conmigo, puede hacerlo a través de correo electrónico o vía WhatsApp. Yo le estaré compartiendo mi número telefónico en la descripción del video y el correo electrónico. Así que espero que hayan entendido esta plantilla. Deben de leer para estudiar bien esta parte de cómo es el llenado, entenderlo. Deben de leer la parte que viene en el registro sobre las orientaciones sobre el llenado. Y además de eso, deben de leer también la ordenanza 04-2023, que es donde habla sobre el sistema de evaluación de los aprendizajes. Así que sin más agregar, muchas gracias. Gracias por ver este video, esperando que le haya sido de gran utilidad. Suscríbanse al canal, denle me gusta y cualquier información que requieran respecto a la plantilla pueden escribirme vía correo o vía WhatsApp. Así que pasen un buen día. Gracias.